28 de junio del año 2008, el mundo despertó con la noticia que el presidente de Honduras para ese entonces, Manuel Zelaya, había renunciado y se había ido del país. Eso decían los grandes medios de comunicación corporativos y las agencias internacionales de noticias. ¿Y por qué no creerles? Pues la verdad no tenía nada que ver con esa gran mentira. Manuel Zelaya fue sacado de su casa en pijama por militares en la madrugada. Fue montado en un avión y dejado en Costa Rica. Su casa quedó completamente destruida. Los militares habían entrado disparando. Las paredes describían lo que allí había sucedido. Las puertas de los cuartos estaban destrozadas y narraban por sí solas cómo fue ese momento. Telesur fue el único medio de comunicación que mostró esas imágenes y contó lo que realmente había sucedido. La verdad objetiva, inocultable, se trataba de un golpe de Estado en Honduras. Año 2010, terremoto en Haití, las primeras imágenes Telesur, pero lo más importante fue la historia posterior, cómo las ONGs y los gobiernos, algunos del mundo, hicieron del sufrimiento de los haitianos y su pobreza el gran negocio. Año 2011, Plaza Verde de Trípoli. Al Jazeera, la televisora catarí, mostraba en sus pantallas cómo los rebeldes, es decir, los mercenarios, habían avanzado desde Bengasi, el bastión de la oposición, a Trípoli, la capital de Libia. La Plaza Verde era un símbolo de la revolución. Llegar allí suponía la derrota de Gaddafi. La verdad, nada tenía que ver con eso. La Plaza Verde estaba tranquila, niños jugando, y luego fue tomada así, pero por los seguidores de Muammar Gaddafi. Fue un vulgar montaje que se recreó desde una plaza en Qatar, y Al Jazeera, ese medio de comunicación, grabó la manipulación de imágenes que rodaron por el mundo, confundiendo a los gobiernos que inmediatamente apoyaron el Consejo de Transición de Libia, es decir, a la oposición. Y fue aprovechado para que el enemigo ganara terreno, un golpe mediático. Telesur fue el primer y único medio que mostró la verdad a pesar que otros se encontraban allí. Liberación de los retenidos por la FARC. Las imágenes del proceso de paz, los primeros Telesur. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno de México dio su versión, los familiares denunciaron lo contrario. Siguen su lucha por la justicia y la verdad, y Telesur está allí acompañando sus voces que hubiesen sido invisibilizadas y solo la versión del gobierno mexicano hubiese sido la única verdad. Caravana de migrantes de Centroamérica a Estados Unidos. Nuevamente Telesur mostrando la doble moral de los gobiernos que condenaban a esos migrantes, pero desplegaron toda una campaña, eso sí, defendiendo recursos por los migrantes venezolanos. 23 de febrero de 2019, la oposición venezolana apoyada por Estados Unidos y sus aliados intentó ingresar una supuesta ayuda humanitaria desde Colombia. No era alimentos para la población, eran insumos para los grupos violentos que quemaron las gandolas haciendo creer que fue el gobierno de Venezuela. Semanas después, el New York Times confirmó lo que Telesur había dicho. El 30 de abril también del 2019, el mundo amaneció con la noticia de la supuesta toma de la base militar La Carlota en Venezuela, en Caracas, por un pequeño grupo de militares que simularon un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Era falso, La Carlota no estaba tomada. Telesur estuvo allí mostrando la verdad. Era una estrategia parecida a la de Libia. Y así podemos pasar horas y horas contando cuál es el periodismo que desde Telesur se ejerce defendiendo la verdad. La primera víctima de la guerra mediática, que silencia a los pueblos, los invisibiliza, los desaparece. Pero allí Telesur, con sus micrófonos, sus cámaras, siendo la voz de esos pueblos que han hecho suyo a este canal. Sus historias son nuestras historias, sus lágrimas, nuestras lágrimas, sus triunfos, nuestros triunfos, su cultura, la nuestra. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la realidad del mundo, los fake news? ¿Cómo la manipulación cambia la verdad de los hechos? Nuevamente, los fake news. Telesur cumple 15 años defendiendo la verdad. Un programa muy especial. Pongamos el punto en la I.
20 años de lucha por la voz de los pueblos. Telesur ha estado presente en los acontecimientos más importantes ocurridos en el mundo. Desde su creación, se abocó al compromiso de darle la voz a los invisibilizados por los medios hegemónicos de comunicación. Y en 2009 fue el único en transmitir al mundo lo que estaba ocurriendo en Honduras durante el golpe de Estado al entonces presidente Manuel Zelaya. Esto marcó para siempre el sello de Telesur como canal de noticias internacional. También en 2009, Telesur se convierte en un medio multiplataforma con la creación de su página web y la incursión en las redes sociales. En el año 2010 amplió su señal a Europa, Oriente Medio y parte de África debido a la incorporación al satélite Hotbird. Ese año el canal también hizo una cobertura exclusiva del operativo humanitario de liberaciones unilaterales de retenidos por las antiguas FARC-EP. Pero fue en 2011 cuando Telesur marcó un hito con el estreno de su primer programa en calidad de imagen High Definition, Causa Justa, conducido por la activista colombiana Piedad Córdoba. También Telesur mostró al mundo la farsa montada por los países occidentales en Libia durante el derrocamiento del líder africano Muammar Gaddafi, cuando los medios hegemónicos mostraban la Plaza Verde de Trípoli asediada por las fuerzas rebeldes, cuando la verdad, la ciudad de Trípoli estaba en calma. El 5 de marzo de 2013, la señal de Telesur con Ética y Dolor prestó sus micrófonos y cámaras al mundo para informar la partida física del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Los procesos electorales en Venezuela, Estados Unidos, Colombia y la firma de los acuerdos de paz, la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa, México, la migración masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos a causa de la pobreza generada por las políticas económicas neoliberales, la lucha por el paquetazo fondo monetarista aplicado en Chile y Ecuador, el golpe contra Evo Morales en Bolivia y los intentos de invasión organizados desde Colombia contra Venezuela, Telesur ha estado allí para visibilizar y dar voz a sus verdaderos protagonistas. Ante los ataques contra la señal informativa de América Latina y el Caribe y la dificultad para ejercer la labor periodística en un mundo amenazado por el autoritarismo y el fascismo, el objetivo sigue siendo el mismo: proteger la voz de los pueblos. Yo considero que en primer lugar algo que diferencia la agenda de Telesur del resto de los medios de comunicación y principalmente de los medios hegemónicos es su agenda, una agenda más apegada a los pueblos, a las luchas sociales, no solamente de la región, lo hemos planteado en otras oportunidades, son luchas que tienen que ver con el sur global. Cuando me refiero al sur global, por ejemplo, estamos enmarcando a los pueblos de Estados Unidos, de Europa, de otras latitudes del hemisferio norte que geográficamente no pertenecen a nuestro sur y sin embargo forman parte de nuestra agenda porque forman parte de nuestro interés. Consideramos que es necesario que se escuchen esas voces. Telesur nació en el año 2005, pero no fue sino hasta el 2008 cuando hizo su gran cobertura en la defensa de la verdad con un hecho, el golpe de Estado en Honduras. Mientras los grandes medios de comunicación decían que el presidente Manuel Zelaya había renunciado y la noticia era la muerte de Michael Jackson, Telesur fue el primero en contar que fue un golpe de Estado, que sacaron al mandatario de su casa, lo depusieron y fue un golpe militar disfrazado. Y enseguida el pueblo en las calles, la resistencia, que hubiese sido invisibilizada si no hubiese sido por Telesur, que inmediatamente fue sacada de las cableras para silenciarla. Y así contamos esta historia. Yo creo que hubo un Telesur antes del golpe en Honduras y otro Telesur tras el golpe de Honduras. Incluso pudiéramos hablar de la consolidación de Telesur durante el golpe en Honduras, en la presencia de nuestros compañeros, Madeleine García, Adriana Sibori, que desde el lugar de los acontecimientos mantuvieron informada no solamente a América Latina, sino al mundo entero de lo que estaba aconteciendo en ese país, incluso lo que posteriormente vino. Fue prácticamente el bautizo de fuego de Telesur. A partir de ese instante, Telesur comenzó a conocerse como lo que hoy hemos intentado consolidar, una señal informativa multiestatal, pluripolar, con voces
apegadas, repito, a los pueblos nuestros, denunciando justamente cómo el neoliberalismo, que es prácticamente la fase más contemporánea que conocemos del capitalismo, siempre está al acecho, incluso en su modalidad más feroz, que es el imperialismo. Eso lo vivió el mundo durante el año 2009, en que se desarrolló ese fatídico golpe de Estado contra el expresidente Zelaya, y el mundo lo vivió por Telesur. Entonces, repito, ese momento fue la prueba de fuego que no necesitaba Telesur, pero sí enfrentó Telesur, y tras la cual nuestro canal se posicionó en la, si pudiéramos hablar de una geografía mediática, bueno, pues se posicionó en la geografía mediática internacional. Uno de los fake news más terribles por las consecuencias y tragedia que aún vive el pueblo de Libia fue la supuesta toma de la Plaza Verde de Trípoli. La manipulación de las imágenes montadas completamente con actores en Qatar y que difundió la televisora Al Jazeera dieron ventaja a los terroristas. Fue el principio del fin de Gaddafi. Telesur fue el único medio que contó la verdad, que días después fue también desmontado por Russia Today. El montaje mediático realizado por Qatar y Europa en la Plaza Verde de Trípoli, en Libia, previo al asesinato del líder africano Muammar Gaddafi, recorrió el mundo con la visión de los enemigos del líder del pueblo libio. Ocurrida en el año 2011, Telesur estuvo presente para desmontar el discurso de la barbarie en Libia, envuelta en una cúpula mediática que señalaba a Gaddafi como un dictador, pese a que su gobierno convirtió a la nación africana en la más sólida del continente. Esta acción protagonizada por Estados Unidos fue el principal pretexto para la posterior invasión del país. El 5 de marzo del 2013 mostramos la historia que jamás quisimos contar. La muerte del líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, creador de Telesur junto al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El hombre que cambió la manera de hacer política y geopolítica en el mundo sobre la base de la integración de los países, de la humanidad y la soberanía, que visibilizó las estrategias de los países hegemónicos que utilizan su poder para socavar las democracias en el mundo y perseguir a sus líderes, a sus pueblos que no piensen como ellos, que visibilizó a los pobres del mundo y de allí, de ese espíritu de solidaridad y defensa de lo justo, de la ética, del humano, nació Telesur. Y así contamos esta historia que sigue marcando al mundo. Chávez es el gran referente de Telesur. Digamos que Chávez y Fidel son los dos padres de la idea de nacimiento de Telesur, pero no es, como decía Chávez, no es una idea que nació con él. Es una idea de integración desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista comunicacional, que surge desde los mismos libertadores. Es decir, Bolívar no estaba pensando en un proyecto de país pequeño, patrias pequeñas, no estaba pensando solamente en la Capitanía General de Venezuela, en su concepción de una nueva nación, sino que estaba pensando más en América, estaba pensando en un proyecto continental, en un proyecto de unidad continental para afrontar los grandes retos que había en ese momento y que ciertamente se han proyectado a lo largo de la historia. Eso fue recogido por Chávez, que entendió, y por Fidel, que entendieron que era el momento de América Latina, era el momento de establecer vínculos mucho más allá de los vínculos tradicionales de intercambio económico para pasar a una propuesta de integración social, una propuesta de integración política que nos permitiera avanzar mucho más en la unidad de los pueblos, pero sobre todo avanzar en un proyecto de liberación conjunta. Entonces estamos hablando de un proyecto de integración comunicacional que tiene gran relación con el derecho político. Eso es Chávez. Chávez nos dio, junto a Fidel, nos dieron las pautas para construir esa unidad político-comunicacional que avanzaran hacia ese proceso de integración, ese proceso de unidad, ese proceso de liberación, ese proceso de segunda independencia, que es lo que estamos batallando en este momento. Esos son ellos dos.
Romper el cerco mediático y la censura ha sido parte de la historia de Telesur y esa historia nos ha llevado a contar los golpes de Estado a Rafael Correa en Ecuador, Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, el intento a Daniel Ortega y procesos de persecución judicial contra los líderes de esos gobiernos de izquierda o progresistas, la ola de protestas en toda Latinoamérica por las políticas impuestas por los gobiernos, atendiendo la agenda del Fondo Monetario Internacional. Solo Telesur ha mostrado esa cara de la moneda, esa parte de la historia silenciada, callada y que han tratado de tergiversar. En noviembre de 2019, mientras el mundo posicionaba la etiqueta de la renuncia del expresidente de Bolivia, Evo Morales, Telesur denunciaba un golpe de Estado en su contra en forma de intervención cívico-militar contra su gobierno constitucional y legítimamente electo. De acuerdo con investigaciones, la sonada fue orquestada y financiada por Estados Unidos. El exmandatario Evo Morales tuvo que aislarse en México y luego en Argentina. Jeanine Áñez Chávez se autoproclamó como presidenta interina y desató una ola de violencia racial contra quienes se opusieron al golpe de Estado contra Evo Morales. El estallido social en Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera también fue posicionado en las pantallas de Telesur. Por primera vez desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, las fuerzas militares fueron desplegadas en las calles y el toque de queda en la capital marcó los primeros meses del año 2020. En medio de fuertes represiones por parte de carabineros, los ciudadanos expresaron su rechazo a las políticas de Piñera. Incluso en este contexto, un equipo de nuestro canal fue agredido por querer contar la verdad de lo que ocurría en la céntrica Plaza Italia de Santiago, rebautizada como Plaza Dignidad. En medio del quehacer diario, Telesur se ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años a los riesgos que representan ser el vocero contra el cerco mediático. En consecuencia, se ha tenido que enfrentar a la respuesta de los cable operadores, como por ejemplo la salida de este año de DirecTV de la región por nuestra cobertura. Venezuela está asediada por el gobierno de Estados Unidos y sus países aliados. Se han vivido desde intentos de magnicidio, de invasión, hasta golpes de Estado fallidos. Durante el 2014 al 2017 fueron 3 años de guarimbas o acciones de calle terroristas que buscaron desestabilizar al país y derrocar al presidente Nicolás Maduro. El 30 de abril del 2019, si no hubiese sido por Telesur, no se hubiese desmontado la mentira que la base militar La Carlota de Caracas estaba tomada por militares. Telesur ha sido vital para conocer la verdad de lo que sucede en Venezuela. Así lo contamos. La guerra mediática y comunicacional comenzaba a mostrar sus estrategias alimentada por potencias hegemónicas. Las cámaras y los periodistas del multimedio han estado en primera fila en todos los acontecimientos ocurridos en Venezuela, sobre todo para desmontar los fake news, las noticias falsas, que se construyen alrededor de los hechos. Estar en el ojo del huracán también ha significado ser otra víctima del bloqueo y de las sanciones de Estados Unidos contra la nación suramericana. 2 eventos de gran relevancia internacional que fueron tergiversados por la narrativa hegemónica ocurrieron entre 2019 y 2020 en Venezuela. Los camiones con la denominada ayuda humanitaria, cuyas imágenes circularon por el mundo justo en el momento en que fue incendiado. En ese momento, la prensa internacional culpó inmediatamente a la Guardia Nacional Bolivariana, cuando la realidad era que fue quemado por los manifestantes opositores, algo que fue señalado por Telesur desde un principio. El gran alzamiento militar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro quedó desmontado con las imágenes en vivo y en directo de Telesur, cuando desde la base aérea de La Carlota se informaba que nunca había sido tomada. Así quedó la cerca que fue tumbada por los opositores que ya no se encuentran en este lugar, ya se retiraron, no hay bombas molotov, no hay piedras, pero así quedó la cerca y está resguardada ahorita por la Guardia Nacional. Las bombas molotov lograron alcanzar justo esta parte de la infraestructura. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el rol de Telesur en esa batalla de los puentes y en esa azonada del 30 de abril? Bueno, Telesur lo que hizo fue mostrar la realidad. Allí estaba nuestra corresponsal y nuestra corresponsal lo que hizo fue mostrar cómo no solamente había un intento por la fuerza de ingresar a Venezuela
auspiciada por dos gobiernos o por varios gobiernos neoliberales que incluyen el gobierno de Chile, el gobierno de Colombia y por supuesto los Estados Unidos detrás, en el caso de la batalla de los puentes, y cómo estaban tratando incluso de subvertir el orden, violar la soberanía, violar las fronteras para ingresar con elementos que no tenían nada que ver con ayuda humanitaria, sino que se supo después iban a auspiciar protestas e insisto, a auspiciar movimientos violentos para promover el golpe de Estado. En el caso del 30 de abril la cosa fue más de hecho, pues ya sacaron militares, los militares estaban armados, trataron de ingresar en una base aérea y ciertamente hubo una respuesta militar, una respuesta cívico-militar que impidió que se produjera ese quiebre institucional. Y allí el rol de Telesur consistió en mostrar que era falso el argumento que ya se estaba esgrimiendo de la toma supuesta de una base militar por parte de la oposición. Pero después el otro rol importante fue mostrar que efectivamente en Miraflores estaba un gobierno actuando, había un gobierno que estaba organizando, había un gobierno que estaba dando respuesta política a una situación de crisis que se estaba presentando en ese momento. Decía un reconocido periodista venezolano que ya falleció, Eleazar Díaz Rangel, que no existe la objetividad, todos somos subjetivos, somos seres humanos, pero lo que sí existe son los hechos objetivos que hay que contar con toda la rigurosidad del caso y con ética. Eso hace Telesur, contar los hechos objetivos de manera rigurosa y con mucha ética. Nosotros, sus periodistas, jamás mostramos una historia sin llegar al lugar de los hechos, sin escuchar las voces, sin sentir y vivir en carne propia lo que pasa. Así que nuestras voces son el reflejo de las voces de los pueblos. Nuestras imágenes son la radiografía de lo que realmente sucede. Y eso es Telesur, la defensa de la verdad en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Y solo existe Telesur y seguirá existiendo porque ya es parte de la historia de esos pueblos. Gracias por ser parte de Telesur en estos 15 años. Pusimos el punto en la I.